Insólito, el noveno de la tabla anual jugará la Copa Libertadores. El Comité Ejecutivo de la AFA decidió este miércoles que el noveno en la tabla anual clasifique a la fase previa de la Copa Libertadores y ocupe el lugar que tenía el tercero, que ahora irá a la Copa Sudamericana. La decisión se tomó en torno a las recientes derrotas de los equipos argentinos en la fase previa de la Copa Libertadores, principalmente de Argentinos Juniors ante Barcelona de Ecuador hace una semana, luego de clasificar como tercero de la tabla anual. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. En la ciudad convivimos y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Disfruta el momento. Onda Latina. WhatsApp 1135 87 89 19. Onda de verano. Actitud 2026. Más rock. Más pop. Onda Latina. AM 1010. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral. I know. Somos el radar del verano. Onda Latina. AM 1010. WhatsApp 1135 87 89 19. Música y voz. Música y voz. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Soy el Indio Coria y les propongo un programa pluricultural e interreligioso. Un círculo donde cada creencia suma, donde cada palabra vibra, donde la conciencia se expande. Soy el Indio Coria, camino entre el cielo y la tierra, llevando la memoria de mis ancestros. Escucho lo que el viento susurra y lo que el fuego revela. Hueñún Mapumeu es un portal, un regreso sagrado al origen, un espacio donde la sabiduría ancestral vuelve a encenderse. Soy el Indio Coria. Hueñún Mapumeu, volver a la tierra, es raíz, es despertar, es magia antigua caminando en el presente. Hueñún Mapumeu es eso, donde tu corazón siente el llamado en el tiempo. Volver a la tierra, volver a la esencia. La ONG Proyecto Gran Simio presenta Hueñún Mapumeu, Volver a la Tierra, un programa especial para radio y televisión donde la palabra, la música y el silencio se convierte en puente. Un encuentro íntimo que conecta la naturaleza con el ser humano, la música con la emoción y el espíritu con la memoria ancestral. A través de sonidos, reflexiones, miradas conscientes, el programa invita a detener el tiempo y a recordar que no estamos separados del mundo vivo, sino que somos parte de él. Hueñún Mapumeu, Volver a la Tierra, nos guía por un viaje sensorial y profundo, donde la música no solo se escucha, sino que se siente, donde la naturaleza deja ser paisaje para volver a ser maestra, origen y hogar. Un espacio para reconectar con lo esencial, para escuchar con el corazón y comprender que el respeto por la vida, humana y no humana,
es también un acto espiritual. Un abrazo muy fuerte. Todos los miércoles, desde las 0:30 horas hasta la 1:30 por Argentinísima Satelital, Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, con Enrique el Indio Coria. Entrevistas, mitos y leyendas. No te lo podés perder. Un programa pluricultural e interreligioso. Doctora Coria Yasmín, General Pico La Pampa. Doctora Penayo Amaya Antonella, Concordia Entre Ríos. Los servicios que ofrecemos son jubilaciones, pensiones, divorcio, familia, contratos, sucesiones, accidentes de tránsito y derecho laboral. También nos ocupamos de derecho penal. No dudes en contactarnos. Abogadas CIPA. Mari Compuché. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Argentina, América y el mundo, señores. Otro peuma, otro sueño. Y sí, porque uno vive soñando que este programa que está transitando su 8ª temporada para la 9ª puede ser útil a alguien. Siempre lo pensé. Estoy con mi hermano Feliz Día Carayé, el doctor honoris causa. Feliz Día. Mari, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Es un placer de nuevo poder estar aquí en tu programa, dándonos la oportunidad de poder expresar lo que sentimos, lo que nos preocupa. Así que es un honor de estar siempre a la par tuya en esta lucha tan desigual que nos toca vivir, pero es importante que nos escuchen. Nos escuchen. Bueno, espera un cachito. ¿Vos qué querés poner un poquitito de música de Nahuel? Porque yo tengo que anunciar lo que va a pasar en el programa de hoy. A ver, ¿querés poner un poquito? ¿La tenés ahí? A ver, el Trampi. Ahí lo tenemos el Trampi, mirá. Allá en Plotier. A ver, ¿qué dice el Trampi? Bueno, ahí lo tenía el Trampi Nahuel, desde Plotier, allá en el Neuque. Bueno, saludo, antes que me olvide, a los doctores honoris causa Miguel Leonardo Gamarra Quirós del Perú, a la doctora honoris causa María Norma Bischoff, Río Cuarto, Córdoba, a la Federación de las Artes, la Literatura, la Educación, la Paz y la Cultura. Bueno, hoy es un cumpleaños de alguien que tuvimos acá y que vino a hacer un programa sola. Fabricio Guerrero, la doctora Praino. La doctora Praino vino un día con todo su equipo y toda su colaboradora del Foro Iberoamericano de Mujeres. Hicieron un programa sola, así que un gran, mucho Nehuen de Félix, también cumpleaños la doctora Félix Praino, que es la presidenta del Foro Iberoamericano de Mujeres y también del Foro de Hombres y Mujeres de Argentina, de América y el mundo. Bueno, va a haber, pocas veces traigo anotado, ¿no? ¿Viste? Te diste cuenta que es distinto cuando uno memoriza, pero acá estoy mirando acá como... Bueno, 1920, le doy un adelanto de las trampas de la historia. Las putas de San Julián. 1922. Después hay alguien que hace las trampas de la historia que nos va a hablar. Bueno. Después tenemos a Pedro Pozas Terrados, que nos va a hablar sobre esta exposición que está haciendo allá en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en Madrid. Y vamos a tener que hacer una reflexión sobre esto, Félix. La exposición de Pedro Pozas Terrados se llama Miradas y está llena de nuestros hermanos los simios. Un orangután, un chimpancé, un bonobos. Bueno, de eso
Un saludo grande a Pedro, que también con las reflexiones de un simio. También Osvaldo Bayer, que hace poquito cumpleaños. Jorge Nahuel Purrán. Jorge, esta vuelta no me falles vos, ¿eh? Yo, ya me dijiste que ibas a salir, está bien. Te mandé el enlace. Bueno, vamos. De la Confederación Mapuche del Neuquén. Quería hacer una reflexión. Félix, que me ayudara a entender por qué España no se adhirió a la guerra de los monstruos. ¿Qué pensás de esto que está pasando? Y la verdad, Enrique, es algo preocupante de lo que está pasando a nivel mundial, porque las guerras, que ha producido mucha migración en diferentes países de Latinoamérica, es la que hoy se está adueñando nuestros territorios, porque hay una disputa de poder que es la que genera estos conflictos. Porque sabe que, Enrique, cuando fui obligado a incorporarme en el ejército en el año 76, 77, yo veía a los curas bendecir las armas, cuando la enseñanza del Evangelio, según lo que yo escuché, que no está permitido matar. Entonces las armas es una de las causa de tantas muertes, que por más que uno viva en paz, pero siempre las armas son las que aniquila al ser humano. No importa qué armamento se puede usar. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque se ha estudiado el tema de la convivencia pacífica a nivel mundial. Existen leyes, existen tratados para que la humanidad tiene que dialogar para poder pacificar el ánimo de la gente. Y eso no sucede. ¿Y cuántas religiones tenemos en el mundo para que intervengan estos actos de criminalización hacia una idea que no tiene que ver con la vida? Y no conozco la historia de lo que está sucediendo en esos continentes que hoy están sufriendo bombardeo, gente inocente que se está muriendo, porque vio que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de los gringos que viven acá en la Argentina, fueron los primeros explotadores a los pueblos indígenas. Nos mandaban a destroncar esos árboles gigantes para que puedan cultivar algodón, maíz, cortamos leña para que ellos puedan tener su fogata, sembrábamos maíz para que sea sus alimentos, algodón para que ellos puedan vender y generar riqueza, y mandan a sus hijos a las mejores universidades. Y nosotros trabajábamos para comer. Entonces esta historia que nosotros seguimos viviendo, la exclusión, el racismo, la discriminación, aún en esta historia, que Argentina ha tomado la decisión de reconocer la preexistencia étnica cultural de los pueblos indígenas. La misma Constitución dice que es el garante del respeto a la identidad cultural de los pueblos indígenas argentinos. Pero ¿dónde está esa garantía? Está el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ninguno de estos tres poderes han intervenido frenar la muerte de los pueblos indígenas, la contaminación ambiental, la expulsión de comunidades indígenas por no contar un título de propiedad comunitaria. Y seguimos enumerando la problemática indígena a nivel nacional e internacional. No nos tienen en cuenta nuestra existencia, Enrique. Muy bien, estamos hablando con el doctor honoris causa Félix Díaz Carayé, un hombre sabio de la cultura Cuom, que me acompaña. Tengo el honor de estar cerca de él, o él cerca mío, o ambos contentos en este proyecto que es Bueñum Mapumé Radio y Televisión.
Y sí, es preocupante. La situación que está viviendo el mundo es realmente preocupante y la palabra, el mensaje de Félix es muy abarcativo dentro de lo que es la problemática indígena. Con respecto a los experimentos nucleares, que yo hace años empecé a hablar en la radio, la entrada y salida de cohetes al espacio, la contaminación ambiental, los experimentos nucleares, esto que está pasando ahora hace mucho que viene pasando. Todo eso se fue acumulando y hoy se ha convertido en una guerra de poder de las armas. El poder de las armas, nada más. Espero que predomine la razón, así como decía, no sé en qué circunstancia o por qué intereses, pero el presidente de España renunció a dar su lugar, su país para las bases, para que Estados Unidos y otras naciones, sobre todo Estados Unidos, tenga bases en España, o sea, incrementar lo que tenía para desde ahí dirigir los famosos misiles mata gente. No estoy de acuerdo, entonces estoy a favor de la paz. Vos también, Félix. Así es, Enrique. Bien, ¿qué tenemos? 18 minutos. ¿Querés poner reflexiones de un simio? La cara me lo dice. Mi hermano Fabricio Guerrero tiene en puerta reflexiones de un simio. ¿Y quién es el que lo dice? A ver, ¿quién lo hace? El amigo hermano Pedro Pozas Terrado. Ahí vamos. Estimadas amigas y amigos, las reflexiones de un simio para Enrique Indocoria, Jorge Cortiñas, para Radio y Televisión. Esta vez os voy a relatar solamente una exposición que acabo de montar en el Congreso de los Diputados, en la Casa del Pueblo, de aquí en España, en Madrid, que se llama Cruces de Miradas. Que Cruces de Miradas es una muestra que no va a dejar indiferente. Además, la vamos a inaugurar el próximo viernes en el propio Congreso. Porque en ella no solamente vamos a contemplar fotografías, sino que nos vamos a encontrar con miradas que nos observan, que nos reconocen y que en cierto modo nos interpelan. La exposición está compuesta por 17 fotografías de gran formato realizadas en distintos países por la fotógrafa Aisha Bonet, junto a 3 fotografías adicionales del fotógrafo Jeff M.C. Curry, colaborador del proyecto Gran Simio, donde nos proponen un recorrido visual profundamente humano, aunque sus protagonistas no sean humanos en el sentido jurídico tradicional. Cada imagen es un diálogo silencioso entre especies, un espejo que nos obliga a preguntarnos quiénes somos y cuál es nuestra responsabilidad hacia aquellos con quienes compartimos el 99% de nuestro ADN. La muestra se completa con 3 paneles informativos de gran relevancia. El primero aborda las capacidades cognitivas de los grandes simios, demostrando científicamente su autoconciencia, su capacidad emocional, su memoria, su lenguaje simbólico y su compleja vida social. El segundo recuerda las sentencias judiciales pioneras dictadas en Argentina, donde algunos tribunales reconocieron a grandes simios como sujetos de derechos, personas no humanas, marcando un antes y un después en la historia jurídica contemporánea. Y el tercero nos sitúa en nuestra verdadera dimensión evolutiva, explicando la familia de los homínidos, de la que formamos parte junto con los gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes. Esta exposición que se presenta en el Congreso de los Diputados y que va a recorrer toda España, dentro de poco en el Museo de Biodiversidad también de Alicante, no es casualidad. Es profundamente simbólica porque en estos momentos está sobre la mesa una ley de grandes simios que el Ministerio de Asuntos Sociales está preparando. Y esta muestra no pretende imponer, sino concienciar, no busca confrontar, sino despertar. Despertar a la evidencia científica, despertar a la ética, despertar a la coherencia. Cruces de Miradas nos recuerda que no estamos ante objetos de exhibición ni ante recursos explotables. Estamos ante individuos con capacidad de sentir, de sufrir, de amar y de establecer vínculos, y una sociedad que aspira a ser justa no puede ignorar esa realidad. Ojalá que esas miradas profundas, serenas, a veces tristes, acompañen las reflexiones legislativas que están en marcha, porque legislar también es mirar,
Y hoy, aquí, esas miradas nos están pidiendo algo muy sencillo y muy grande a la vez: respeto, protección y dignidad. Un abrazo muy fuerte. Todos los miércoles, desde las 0:30 horas hasta la 1:30 por Argentinísima Satelital, Weñún Mapumeu, Volver a la Tierra, con Enrique el Indio Coria. Entrevistas, mitos y leyendas. No te lo podés perder. Un programa pluricultural e interreligioso. Doctora Coria Yasmín, General Pico La Pampa. Doctora Penayo Amaya Antonella, Concordia Entre Ríos. Los servicios que ofrecemos son jubilaciones, pensiones, divorcio, familia, contratos, sucesiones, accidentes de tránsito y derecho laboral. También nos ocupamos de derecho penal. No dudes en contactarnos. Abogadas CIPA. Bueno. Ahí pasó el avance. Bueno, al comienzo del programa, ¿les gustó? ¿O a vos, Fabricio? El comienzo no estuvo mal, estuvo bien, me gustó. Es el mismo comienzo que hacemos en la tele. Ya estoy empezando a grabar algunos microprogramas que componen Weñún Mapumeu, Volver a la Tierra. Yo había anotado a Jorge Purrán, la exposición de Pedro Posas Terrado. Bueno, ahora, Félix, ¿cuál sería tu sentir ciudadano humano como componente indígena? Porque vos pasaste por todos los grados, ¿no? Por todos los ítems de lo que es este sistema de vida. La composición religiosa, la composición de la identidad y la posibilidad de seguir creciendo en función del conocimiento que uno tiene de la vida de nuestros antiguos pueblos. ¿Qué sentís para el futuro? Bueno, Enrique, para mí el espacio muy importante y clave de nuestra existencia es esta: la radio de comunicación, un canal de televisión, para dar difusión a nuestra lucha, que es una lucha ignorada, aislada, por muchas razones. Entonces, cuando yo convivía con los cazadores, pescadores y recolectores, esta cultura que hoy estamos tratando de hacer conocer la humanidad, tengo una historia de un anciano. En aquel tiempo, cuando los gobiernos nacionales le donaban ganado a las comunidades indígenas y le otorgaban decretos para reconocer la ocupación en los territorios ancestrales. Entonces, los administradores de cada institución eran gringos, polacos, franceses, alemanes, y ellos nos enseñaban cómo usar el servicio del animal. Entonces las comunidades indígenas empezaron a trabajar con los bueyes. Entonces cuando el criollo ve que el indígena le da utilidad a esa herramienta otorgada por el mismo Estado, el buey puede arar la chacra, puede traer maderas grandes y el indígena tiene que construir su casa. Entonces un día aparece el administrador gringo y le dice: nosotros vamos a llevar este animal para matar y carnear para ganar plata. Y el hermano estaba ahí muy afligido por la decisión tomada por el funcionario. Le dijo que no, el buey. Y aparecieron esos biguá, esas aves de laguna. Miles y miles de biguá en el lugar, en un eucalipto grande. Y los biguá empezaron como a cubrir el espacio donde estaba atado el buey. Mataron ese buey
Y los Biwa estuvieron 3 días y 3 noches en el lugar. De duelo. Entonces, esa relación que han tenido los pueblos indígenas con la naturaleza se fue cambiando porque obligadamente los indígenas tienen que respetar las reglas de la sociedad basado en las leyes. Y a pesar de todo eso, los pueblos indígenas seguimos sosteniendo que la mejor manera de poder convivir es seguir aplicando los sueños. Los sueños para nosotros es como una comunicación de lo que puede suceder en el momento o por el tiempo. Entonces hay líderes indígenas espirituales que pueden interpretar los sueños que cada uno cuenta en el momento de la charla. Por eso comparto y apoyo lo que está haciendo el amigo Pedro de defender esos seres no humanos, pero necesitan convivir con la naturaleza. Mari Peñi. Hola, Pedro. Jorge. Sí. No lo veo. ¿Auriculares? No pudo salir por la aplicación. No, Hola. Hola, Jorge. A ver, para. Perdón, ¿me escuchan? A ver, estamos en comunicación con el lonco Jorge Nahuel Purram, de la Confederación Mapuche de Neuquén, hombre de lucha, si los hay, del pueblo mapuche. Acá estoy con mi compañero Félix Díaz, Carayé, de la cultura Cuom. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Mai, compuché, un saludo para ustedes, para vos, para Félix, que está presente. Yo no lo puedo ver, este es mi problema. No importa. Ya todo oscura nada más. Es un placer, Jorge, poder escucharte y también estar siempre apoyándote en todos los momentos que realizas esta lucha tan difícil, pero siempre estás ahí al frente de la lucha del pueblo mapuche. Claro que sí, más en estos tiempos. No tenemos que perder la fuerza porque estamos viviendo un momento muy preocupante, delicado, trágico podríamos decir, porque cuando vivimos un momento donde hay un retroceso en el reconocimiento y la aplicación de los derechos, es una situación trágica para todos los pueblos. Somos 40 pueblos indígenas en Argentina, por lo tanto es mucha la deuda que tiene el Estado argentino con esos 40 pueblos, y cuando de pronto se genera una etapa así de tanto negacionismo, realmente es preocupante. Por eso es que hay que redoblar los esfuerzos para que empecemos a modificar esta situación tan trágica que estamos viviendo como pueblo nacional. Así es, Jorge. La verdad que el pueblo indígena tiene que retomar la figura de la humildad para que podamos bajar y pisar al suelo, para que podamos volver a hermanarnos y poder dialogar y que podamos poner acuerdo entre nosotros para que podamos seguir defendiendo nuestra identidad cultural, nuestra cosmovisión, nuestros territorios, porque para mí el territorio es la historia misma del pueblo indígena en cualquier parte del mundo. Por eso es importante que los pueblos indígenas tenemos que hacer ese esfuerzo de poder cambiar nuestra forma de pensar, de proceder y tener un diálogo respetuoso para que podamos avanzar en la búsqueda de integración basada en nuestra propia cosmovisión. Jorge. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso y disculpen que estoy un poco incómodo en este tiempo porque no puedo ver nada. Porque veo solamente una pantalla oscura que hay. Ahora te estamos viendo. Te estamos viendo. Ahí sí. Ahora te estamos viendo. Muy bien. Gracias, ahora sí los puedo ver. Jorge, bueno, necesito que nos pongas en autos o que nos actualice la información de lo que está pasando y lo que llega acá, bastante limitado, de lo que está pasando con nuestros hermanos ahí en el Mari Menuco, en la Villa Langostura, con las comunidades. Ponenos, por favor, referencialmente al tanto de todo.
Por eso una situación que, bueno, Félix lo sabe bien, vos también lo sabes bien, porque está informado a nivel nacional lo que está ocurriendo. No es muy distinto, Neuquén no es muy distinto. Neuquén es una de las provincias más jóvenes que hay en el país. Imagínate que tiene alrededor de 60 años de vida como estado de Neuquén. Todo bien, ¿no? Porque veo señas ahí. Perfecto, el volumen. Dale, vamos, perfecto. No, decía entonces que Neuquén es una de las provincias más jóvenes que hay en el país. Tiene alrededor de 60 años como estado provincial. El pueblo nación mapuche tiene 12.000 años, 15.000 años, según los estudios de la ciencia Winca. Entonces, es una provincia que tiene todas las oportunidades para tener una relación con el pueblo nación mapuche, una relación seria, una relación realmente madura, democrática. Bueno, todos estos términos que se llenan la boca hablando en la época preelectorales. Nada de eso pasa. Hay una situación de total negación, pudiendo ser una provincia que podría ser ejemplo en cuanto a la aplicación de los derechos, está eternamente endeudada con el pueblo mapuche. Tenemos una de las constituciones más avanzadas en el país. Tanto es así que este mes pasado, en febrero, cumplió 20 años esta constitución. Es una de las constituciones más avanzadas, porque a diferencia de la Constitución Nacional, que habla de que los derechos de los pueblos indígenas están ligados a leyes que tiene que aprobar el Congreso, acá está dentro del capítulo de derechos y garantías, por lo tanto no hay ningún poder que tenga que elaborar nada, tiene que aplicar la Constitución. Y a pesar de todo ese marco jurídico importante, de avanzada, podríamos decir, para que el político no tenga que ni siquiera trabajar en ver cómo aplica los derechos, sino cumplir con la ley, tiene que cumplir con la ley nada más. Sin embargo, las deudas se siguen acumulando. Eso no puede ser, eso tiene que modificarse, pero para eso hace falta que aparezcan gobiernos estadistas que realmente estén a la altura de la historia y no estos mediocres que nos toca hoy en suerte. Lo único que buscan es explotar la tierra, destruir la naturaleza, creer que la vida va a durar los años de su mandato. No, estos son políticos mediocres que van a cumplir 4 años de mandato. Ya logren una reelección, 8 años en el poder, después se van a ir, pero va a quedar un país, va a quedar una tierra mucho más deteriorada que cuando ellos pasaron, y eso es lo que ellos no toman conciencia. Creen que la historia comienza y termina con ellos, y las consecuencias que podemos tener va a ser muy lamentable, porque me refiero a 2 escenarios que vos nombraste. Uno es Vaca Muerta, donde se está desarrollando la explotación del fracking, de la fractura hidráulica, petróleo y gas, y Villa Langostura, donde hay una guerra inmobiliaria por la tierra feroz. Entonces, todos esos intereses son los que estamos... ¿hay algún delay? Mala conexión. Está hablando en directo desde Neuquén el lonco Jorge Nahuen Purrán, de la Confederación Mapuche Neuquina. Sigue siendo el problema de siempre, ¿no, Félix? Sí, es un problema que nunca se va a resolver, porque así como cuenta Jorge, es la realidad que vive el pueblo indígena en diferentes puntos del país. Bueno, ustedes como comunidad lo están viviendo casi siempre. Y siempre, la zona norte es la peor, porque ahí, como yo decía al principio, que nosotros tenemos como posibilidad de poder crecer, pero nosotros somos cazadores, pescadores y recolectores. Pero nos han impuesto la figura de agricultura, y desde ahí hemos perdido más o menos el horizonte de la relación directa con la madre tierra. Por esa razón, muchos de los líderes que han sido criminalizados por el tema de convivir con la naturaleza, hablar con los seres superiores, porque anteriormente el cazador puede hablar con el puma, con el tigre, el león, no había problema. Las aves también se comunicaban con los líderes espirituales. Se perdió esa relación directa con la naturaleza, por esa razón se protegían las persecuciones que hacía el ejército argentino a través del monte. Se refugiaban, porque dentro del monte nosotros decimos como un supermercado, porque ahí está la medicina, el alimento, la espiritualidad, y esos seres que se cuidaban y nos cuidaban
y nosotros lo cuidamos también por esa relación estrecha que hemos tenido, se ha roto a través de la evangelización. Jorge. Ay, Jorgito. Bueno, para un poquito. Aparece. ¿Estás de acuerdo, Jorge, con lo que decía Feli, el doctor? Sí, por supuesto, porque eso tiene que ver con la cosmovisión mapuche. Solo que, como te decía antes, toda esa vida que se ha desarrollado durante miles de años en este territorio, es imposible, viste, que a los pueblos indígenas nos separen del territorio, porque somos una sola unidad. Dependemos, provenimos de la tierra, a ella vamos a volver, y el único legado que tenemos para defender en vida es protegerla, cuidarla, porque nuestra vida depende de ellas, y cada vez que se daña a la tierra se nos está dañando a nuestro ser indígena. Entonces, por eso es que defendemos, y por eso es que este mercado no lo entiende, porque el mercado entiende que la naturaleza es un elemento material que hay que explotar, que ellos tienen hasta el mandato divino para administrar y decidir sobre la suerte de la tierra. Y eso es a pesar de que es una estupidez que ya está demostrado, de que el día que todo lo que está ocurriendo ahora como fenómenos naturales, le dicen ellos, son reacciones que la Tierra está realizando para llamar la atención. Y está en nosotros que podamos percibir ese mensaje o sigamos de manera prepotente, autoritaria y obstinada queriéndola explotar. Cuando la Tierra reacciona y se generan todas estas situaciones que se están generando, frío extremos, calores extremos, huracanes, maremotos, es la reacción de un cuerpo vivo que está diciendo que paremos de lastimarla. Y en ese sentido, quien asume esa defensa son los pueblos indígenas. Está demostrado en el mundo que allí donde está el sistema capitalista, inhumano, depredador, queriéndola reventar para lograr ganancia rápida, para lucrar, allí están los pueblos indígenas defendiéndola. No es un conflicto que ocurre en Formosa con los Com, no es un conflicto que ocurre en Neuquén con los mapuches, es un conflicto global. Y como tal se debe asumir y se debe buscar soluciones. Pero como te decía anteriormente, para poder encontrar una solución necesitamos que la parte que está autorizando, que está avalando, que es cómplice de toda esta explotación, que es el Estado, reaccione, y que hayan gobernantes que se pongan a la altura de este conflicto y busquen soluciones, no profundizar el conflicto. Porque ¿qué hace el Estado? Fíjate que este conflicto tiene como cuatro protagonistas fundamentales. Por un lado, el poder político, por otro lado, el poder económico, los pueblos indígenas y un nuevo poder que ha aparecido, que no por casualidad le dicen el cuarto poder, que son los medios de comunicación, que lo que menos hacen es comunicar, ¿no? Porque son grupos, corporaciones económicas que administran medios poderosos que lo que no nos hacen es comunicar, sino que manipulan la realidad y tratan de manipular la conciencia de la población. Por eso es tan importante el trabajo que vos hacés, Peñi, porque el territorio que vos estás disputando, una disputa totalmente desigual, porque te toca confrontar con multimedios, con corporaciones mediáticas muy poderosas. Es una lucha que hay que darla decididamente, porque desde allí nos están colonizando, desde allí están manipulando nuestra voluntad, y por eso elegimos gobiernos que son absolutos enemigos de nuestros intereses, y sin embargo los votamos, los veneramos, les rendimos pleitesía, y no nos damos cuenta que estamos aplaudiendo a nuestros verdugos. Entonces el trabajo de los medios de comunicación es muy importante, de los medios libres como el que vos manejás, el de las redes que están siendo ocupadas por numerosas organizaciones. Es una tarea que no hay que abandonar porque es parte de la lucha que tenemos que llevar adelante. Bueno, pará un poquito, no cortés, no te vayas, vos tampoco te vayas, no me dejes solo. A ver, quiero escuchar, acá hay un microprograma, cortito, Jorge, que se llama Trampa de la Historia. Y esto tiene que ver con el puerto San Julián, en nuestra República Argentina, allá en el sur. Y el amigo, el profesor, el
el periodista, el psicólogo social, el hombre de la etnoliteratura, el hombre que trabaja en la geografía sagrada, que es un estudioso, Marcelo Balco, nos va a relatar esto que tiene que ver con las putas de San Julián. Adelante. Nuevamente nos encontramos en las trampas de la historia. Este micro que tengo en el programa de mi querido amigo Enrique Coria. La semana pasada habíamos comentado sobre Osvaldo Bayer, sobre la fecha de su cumpleaños, y casualmente en esa misma fecha, pero en 1922, se produce un acontecimiento que Bayer menciona en su libro La Patagonia Rebelde. Como sabemos, esa investigación trata sobre el fusilamiento de 1.500 obreros en Patagonia. Esos obreros que pedían 8 horas de trabajo, descanso dominical pago, velas a la noche, en fin, mínimas reivindicaciones laborales. Fueron fusilados. Bien. Eso sucedió en el año 21. En el 22, en el verano del 22, cuando las tropas comienzan a regresar a Buenos Aires, en el puerto de San Julián se produce un acontecimiento increíble. Esos soldados, antes de embarcar, les dan franco y un contingente va al prostíbulo La Catalana del puerto de San Julián y para sorpresa de todos y sobre todo para la gente del ejército, las prostitutas que estaban ejerciendo ahí se niegan a acostarse con los soldados asesinos. Incluso le dicen: con asesinos no nos acostamos. Y con palos y escobas se pusieron en la entrada del prostíbulo 5 pupilas y les impidieron el paso a los soldados. Con asesinos no nos acostamos. Eso menciona Bayer en su investigación. Inclusive, es más, están los nombres: Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster. Esas 5 pupilas se negaron a acostarse con asesinos. Ese grito valiente de esas 5 mujeres aún retumba hace un siglo casi, más que un siglo. Ahora bien, hacia el final de la vida de Osvaldo se hizo una obra de teatro en versión libre de este acontecimiento que se llamó Las putas de San Julián directamente, y esa obra de teatro se estrenó en distintas ciudades argentinas, incluso en San Julián. Yo tuve oportunidad, que fui muy amigo de Osvaldo, él me invitó 2 veces, la vi en el Teatro Cervantes de acá de la ciudad de Buenos Aires, y Osvaldo Bayer actuaba de Osvaldo Bayer en esa obra de teatro, muy interesante. La obra la escribe Alejandro Mosquera y tuvo realmente una repercusión de público. Las veces que yo fui estaba absolutamente lleno y tuve noticias del éxito de esa obra, en donde se desenmascaraba de una manera sutil e irónica la matanza de los 1.500 obreros patagónicos y el valor de estas mujeres, que no les salió gratis esa insolencia contra el ejército argentino. Ellas terminaron presas, fueron tremendamente maltratadas y luego expulsadas del país, porque en general eran mujeres españolas y una creo que era
alemana. Esto son las trampas de la historia. Mi nombre es Marcelo Balco y les aseguro que es lento, pero viene. Hola Jorge Cortiña. Hola Jorge Nahuel Purrán. Bueno, lógico que sabía esta historia, ¿no? Claro, sí, es una historia muy difundida, Osvaldo. Una de las tantas, ¿no?, que ha rescatado acá de la región. Yo le decía a... Hola. Hola, tenemos otra persona en línea. ¿Me permitís, Jorge Purrán? Sí, por Tenemos a este hombre es director de radio y de televisión, tiene su propio programa en Argentinísima Satelital hace 8 años, se llama Jorge Cortiña. Hola Jorge Cortiña. Enrique Coria, buenas tardes, el indio sanador. Gracias, gracias. Y en 10, un programa que se escucha realmente muchísimo, así que estoy muy contento por vos y por tu audiencia, Enrique. Gracias. Sé que lo Volver a la tierra. ¿Es así? Sí, Guañumba Pumón, volver a la tierra. Y todos los que estamos acá en este momento en la frecuencia de AM 1010, Jorge Nahuel Purrán, Colonco, un jefe mapuche de allá del Neuquén, el Carayé, el doctor Félix Díaz, los que han hablado, Pedro Pozas Terrado de Madrid, que te manda siempre saludos, Marcelo Balco, que es un historiador que sabe realmente lo que pasa, lo que ha pasado, cómo a nuestro país nos han engañado la mayoría de las veces con respecto a las cuestiones sociopolíticas, culturales y fundamentalmente a lo que está pasando acá en esta radio, que siempre hablamos de las cuestiones de los pueblos originarios. Ha pasado y pasa. Pero yo quería comunicarme con vos, porque vos sos, aparte de sentirme yo orgulloso que nos escuche, que nos ayude, porque gracias a vos también está la radio, este programa en el aire, gracias a vos también, Jorgito. Quería que nos hiciera una reflexión. Estamos acá queriendo todos tener el mismo sentido de orientación, en el sentido de que se termine la guerra, ¿no, Jorge? Es algo un poco difícil porque hay una realidad, Enrique. La ambición desmedida del hombre siempre va por más y no le interesa quién sufre, quién padece ante la ambición desmedida por conseguir obtener algo. Lamentablemente es algo casi imposible. No digo imposible, pero lo veo muy, muy difícil. Y obviamente, ¿me entendés? Si dejáramos de lado la ambición y estar atento, que uno muchas veces está cuidando dinero, objetos que no son nuestros, porque cuando nos vamos de esta vida no nos llevamos nada, queda todo acá y queda para otro y otros lo disfrutan. Entonces, ¿para qué empleamos tanta necesidad y tanta ambición desmedida? Por tierras, por el petróleo, por un montón de cosas, ¿me entendés? Pero lamentablemente es así. El deseo de todo hombre de bien es que reine la paz, que podamos vivir bien, criar nuestros hijos, que, bueno, fluya de alguna manera la paz, la felicidad entre los hombres y poder vivir dignamente. Pero mientras haya ambiciones de medida, esto va a ser imposible. Muy bien, está hablando Jorge Cortiña, que es el productor y director del programa Puro Mate y Música, que se emite por la frecuencia de Argentinísima Satelital todos los días jueves. Hoy, en un rato nomás, a las 17:30 horas, está Jorge Cortiña con su programa, a Puro Mate y Música, que va teniendo mucho éxito, Jorge. Estoy contento por a veces que he participado y me das lugar también en tu programa. Y qué lindo sería que hagamos un rally, porque Jorge Cortiña acaba de llegar. Primero fue a Mendoza por la producción del programa, y después estuviste en las Triple Fronteras, también investigando y haciendo notas. Distintas cuestiones culturales nos unen a esta frontera, ¿no, Jorge? Por supuesto, sí, hay muchas cosas, ¿me entendés?, que los países hermanos tienen en común con nosotros. Bueno, siempre es lindo poder conocer costumbres de otros lugares, asimismo de nuestro país, inclusive, ¿me entendés? Como por ejemplo empanadas, tenemos cientos de empanadas que cada lugar se caracteriza, por ejemplo,
¿no? Las empanadas estas tienen perejil, estas tienen papa, estas son fritas, estas son al horno. Viste, cada región tiene un encanto, y es lindo poder descubrir y trasladarle a aquellos que miran nuestro programa y nos escuchan, bueno, las inquietudes esas, ¿no? Que podemos por ahí delucidar para que la gente sepa. Me decían empanadas con perejil. Nunca vi empanadas con perejil. Sí existe, aunque parezca mentira. Jorge. ¿Entendés? Y así como es un montón de cosas, Enrique, que son dignas de destacar. Jorge Cortiña, quiero que saludes al Lonco Purrán, que está allá en el Neuquén atentamente acompañándolo en este programa de hoy. Jorge Nahuel Purrán. Nahuel, un abrazo grandísimo. Me alegro que estés acompañando a este gran amigo Enrique Coria, que lo apoyes porque es un hombre que difunde cultura, conocimientos ancestrales, y bueno, hay que apoyar a toda la gente que entretiene y enseña a través de lo que él demuestra, no solamente en la radio, sino también en la televisión, porque tiene su programa los días miércoles, si mal no recuerdo, 2:30, Enrique. Sí, a las 0:30, sí, correcto, gracias. 0:30, bueno. Y te voy a dar una sorpresa, a vos, a tu audiencia, a todos los panelistas que están en tu programa. ¿Cómo no? Calculo que en muy poquito tiempo comienza una tira sábado y domingo de un nuevo programa que estamos elaborando. No me diga, bueno, felicitaciones. Por Telered. Telered. Bien. Y tiene pues seguramente luego será trasladado también a Argentinísima, ¿no? Claro. Contale, bueno, gracias y te felicitamos. Yo por lo menos y todo el equipo nuestro que está acá, te felicitamos y te apoyamos emocionalmente, espiritualmente. Contale un poquito, Telered es un canal regional de acá que tiene 2 millones de abonados, pero es algo increíble cómo abarca una extensa región de la provincia de Buenos Aires, José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentina, claro, Moreno, ¿no? Rodríguez, claro. Bueno, entonces vamos a estar acompañándote, cómo no. Y un día yo quería agarrar la combi y empezar por Neuquén y terminar allá en Las Lomitas, con el amigo Félix Díaz, con toda su gente allá en la primavera, en su comunidad. Un día por ahí lo podemos hacer un poco más adelante. Pero, por supuesto que sí, más vale que sí, Enrique. Jorge, bueno, querido Jorge, un mensaje, por favor. Esto sabés que dura 1 hora y qué mejor que escucharte a vos, Jorge Nahuel Purrán, desde Neuquén, una reflexión como para ir dando un contenido final a este programa de hoy. Bueno, gracias, Peñi. Bueno, darte mucha fuerza. Los comunicadores hoy son fundamentales en porque este sistema necesita del silenciamiento, necesita de la manipulación, necesita viste, así como cuando llegaron acá con su carga de muerte, con lo que fue el genocidio de la campaña del desierto, no por casualidad lo llamaron desierto a esto, ¿viste? Claro. Porque necesitaban justificar la matanza y el saqueo que iban a realizar. Y hoy estamos a pocos días de celebrar o de conmemorar, no hay nada que celebrar, al contrario, de conmemorar los 50 años del golpe militar. Y nosotros decimos que hay que hacer un puente inevitable entre lo que fue el primer genocidio, el primer terrorismo de Estado que hubo acá en Argentina, que fue la campaña del desierto, en el caso de la Patagonia, la campaña del Chaco, en el caso del norte, porque allí se realizó el primer terrorismo de Estado. Por eso nos une a la lucha de todos los que fueron víctimas del golpe del 76. Pero hoy estamos viviendo también una política genocida, una política cargada de odio y de discriminación racial. Y no tenemos que analizar la historia atada 100 años atrás, ni siquiera 50 años atrás, como ocurrió en el 76, sino lo relacionamos con lo que está pasando hoy. Porque son los mismos grupos, son las mismas familias, son los mismos apellidos, que están bajo el mismo objetivo, que es el saqueo de los recursos que nuestra madre naturaleza para nuestro bienestar, movilizarse, organizarse ante eso, ocupar los espacios de comunicación ante eso es fundamental, es urgente, podría decir.
Entonces, pero para poder ocupar esos espacios se tienen que primero ocupar, ganar, como lo estás haciendo vos con tu micrófono. Por eso, alentarte, felicitarte por la pasión con que vos haces tu tarea, y bueno, y por la disposición. Es cierto que a veces no te respondemos con la agilidad que vos nos pedís, pero es que acá estamos metidos en cada embrollo que hace que no siempre podamos responderte con la celeridad con que vos lo pedís, pero saber que sepa nomás que valoramos mucho tu tarea, que es muy necesaria, que es una tarea urgente, la de recuperar el territorio de la comunicación, porque parte de la estrategia del poder que quiere saquear los territorios desde Trump, desde Donald Trump para abajo, es justamente manipular la conciencia a través de los medios tan poderosos que ellos poseen. Entonces no hay que claudicar en eso, hay que darle la batalla y saber que cada uno de los focos que estamos nosotros encendiendo son fundamentales para esta lucha global que se está realizando, donde está movilizado no solo el pueblo mapuche contra Vaca Muerta o contra la especulación inmobiliaria en Villa Langostura, sino también eso está multiplicado por miles de batallas que se están dando en el mundo, más hoy en esta época de tanto abuso de poder, de tanto uso de la fuerza sobre la razón, pero no claudicar en eso, saber que cada batalla que estamos dando nosotros, ustedes en esa mesa, nosotros acá, va a rendir sus frutos, porque la historia es cíclica y se le va a acabar a esta gente que está abusando de tanto poder en el momento y nos tiene que encontrar a nosotros organizados. Muchas gracias, Jorge Nahuel Purrán. No corté porque nos vamos y todo con un Jorge Cortiña, decime algo ya como para cerrando el horario del programa de hoy, a qué hora, qué novedades hay, qué es músico, qué artistas. Bueno, son variados, hay varios artistas, nombrarte no los tengo a todos en la cabeza, pero sí hay varios músicos, varios artistas que han participado de la grabación del programa, muy entretenido. Y quería decirle algo a Nahuel, que sí, lamentablemente es así, lamentablemente la ambición desmedida nos sigue llevando a un terreno donde vamos por más y no nos conformamos con lo que tenemos. El abuso de poder, que él bien lo decía, ¿me entendés? Si cada uno le diera gracias a Dios, primero porque nos dio la vida, segundo porque estamos en este mundo y todos tenemos derechos y obligaciones, cerrar con esto, que todos somos iguales, que todos tenemos derechos, pero la ambición desmedida nos está quitando la vida a muchos hombres y mujeres en el planeta. Muy bien, hoy 17:30 Jorge Cortiña por Argentinísima Satelital. Aquellos que no tienen cable o ese servicio no lo posee, lo pueden mirar en el celular poniendo www.argentinisimatv.com.ar. Y si ustedes me permiten, Jorge Cortiña, Jorge Nahuel Purrán, le vamos a dar la palabra a nuestro Carayé que está acá acompañándome, que tiene su tiempo para venir acá a la radio, como para ir cerrando. Félix, las palabras las tiene usted en el micrófono de AM 1010. Bueno, Enrique, para cerrar la participación mía, quería informarle la convocatoria que nos hace llegar el pueblo Nivaclé de Formosa, que fue reconocido este año por el INAI como pueblo preexistente, pero el problema es que la provincia de Formosa no quiere reconocer, entonces nos convoca a nosotros para participar en las actividades de danza, comidas típicas de la zona, porque son hermanos que tomaron la figura de aislamiento voluntario en aquellos tiempos, se vivían para poder subsistir a través de la naturaleza. Aguantar un cachito, ¿no? Por favor, Fabricio. Así que estamos con esta convocatoria que sería el 19 de abril en la comunidad de Nivaclé, que está cerca en la ruta 28. El lugar, decirlo, claro, está bien. La ruta nacional 86 y la ruta nacional 81. Y ahí va a estar participando los líderes que quieran estar, están todos invitados. Sergio Molina. Sergio Medina es el responsable de la convocatoria, que está trabajando con APCD, una ONG que está ahí apoyándolo a los hermanos. Y vamos a estar ahí también participando de este evento tan importante para nuestros hermanos Nivaclé.
Marichi, güey. Gracias, Jorge Cortiña, Jorge Nahuel Purrán, el Carayef, feliz día. Les dicen buenas tardes, hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, Fabricio Guerrero, por el tiempo. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010. Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Los principales títulos informativos de la hora. El Servicio de Noticias. Servicio de Noticias. Nacionales. Melconian, todavía este no es un gobierno que genere confianza. El economista analizó la actualidad del programa económico y hizo hincapié en las razones detrás de la persistente demanda de divisas por parte de los ahorristas argentinos. El escenario actual representa un régimen de